Bienvenidos a una nueva reunión en este día domingo, una reunión general, una reunión que deseamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, una reunión, bueno, como se está dando, diferente. Deseamos que tú puedas compartir con nosotros y deseamos que el Espíritu Santo llene tu vida más y más en esta tarde. Vamos a orar para comenzar y cierra tus ojos desde tu hogar y anhela que el Espíritu Santo llene tu hogar, llene tu casa. Si estás bajoneado, si estás triste, Él va a ayudarte. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú bendigas este día, esta reunión, Señor, que la alabanza, que la predicación, que todo lo que se haga sea para ti, Padre. Deseamos que cada hermano que está viendo desde su hogar esta reunión, que el Espíritu Santo llene su vida, llene su casa, llene su familia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia y agradecemos tu fidelidad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si deseas puedes compartir a través de nuestras redes sociales o seguirnos a través de nuestras redes sociales como Spotify, Instagram, YouTube y Facebook, que nos estás viendo ahora mismo. También nos puedes compartir esta reunión para que muchos más puedan tomar esta bendición para sus vidas. Así que le vamos a dejar con nuestro hermano que va a tocar la alabanza y vamos a seguir adorando y alabando al Señor. Bendiciones. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque podemos seguir adorándote. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Señor y nada nos faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor,
me faltará nada, me faltará nada, me faltará nada, me faltará, nada nos faltará, hermanos, nada me faltará, nada me faltará, nada nos faltará, Señor. Damos gracias al Señor porque podemos alabarle, podemos adorarle en este minuto. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos si es necesario donde estés. Entrégate al Señor y canta conmigo esta adoración. Te alabamos, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
Mira el fuego del Señor. El fuego. No levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanta tus manos ahí donde estés, hermano. Aunque no tengas fuerzas, Él te está mirando. Él te está apoyando. Él está viendo tu necesidad. Levanta tus manos aunque no tengas fuerza. Aunque los problemas te agobien, levántala con fuerza bien alto. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. La oración. La oración la pueden hacer niños, jóvenes y mayores. La oración es más que cualquier género, nación, raza o etnia. La oración ayuda a aquellos que están pasando maltratos, necesidad o enfermedades. La oración no tiene clase social. La oración no tiene colores políticos. La oración no tiene ideales egoístas. La oración es fe, la oración es esperanza, la oración es amor, la oración es Jesús. Jesús. Jésus. Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Si deseas orar, únete con nosotros para interceder por los demás, dándole esperanza a este mundo. O si quieres que oren por ti, escríbenos a nuestro WhatsApp y te responderemos enseguida. Hasta luego. Dios te bendiga. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si
¿habéis prestado atención a estos versículos que he leído en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 en adelante? Pedro habla de que en el pasado hubieron falsos profetas con mensajes totalmente fuera de la verdad de Dios. Pero no solamente habla de un pasado, sino también de lo que ocurrirá en el futuro. Y habrá falsos profetas, habrá en el futuro falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Con esto coinciden perfectamente también las palabras del Señor Jesucristo cuando una vez en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercan y le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor abre la boca y comienza a darles una información extraordinaria. Y una de las cosas que le dice, que en los últimos tiempos muchos falsos profetas se levantarán y engañarían a muchos. Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor advirtió claramente de que una de las señales de los últimos tiempos serían falsos predicadores, falsos exponentes del Evangelio, que incluso en algunos casos harían grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuere posible, y es posible, engañarían aún a los escogidos. Algunos se preguntan: ¿y estos escogidos de quién se trata? Me llama mucho la atención que cuando queremos ser parte de los escogidos, decimos nosotros somos los escogidos, pero cuando no nos interesa el contexto de la profecía, decimos no, esos son otros, esos son los del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Somos o no somos escogidos? ¿Somos escogidos para lo que nos interesa y para lo que no nos interesa y no nos gusta no somos escogidos? Pues yo tenía pensado, yo creía que nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que una de las señales de los últimos tiempos tiene que ver con lo que va a pasar dentro de las congregaciones. El mensaje que van a recibir los creyentes, los discípulos de Cristo, en los últimos tiempos. Si comenzamos a leer la Biblia por el Antiguo Testamento, vamos a encontrar capítulos enteros que hablan de falsos profetas. Incluso aparecen falsos profetas y sus mensajes. He hecho una pequeña selección del capítulo 23 del libro de Jeremías. Presten atención a estos versículos. No voy a leer todo el capítulo, pero presten atención a estas palabras. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Dios y delante de sus santas palabras. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, hierbas amargas, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Dios dijo paz, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Les animo a leer los siguientes capítulos, el 24, el 25, el 26 de Jeremías, donde vais a encontrar nombres de profetas falsos y sus correspondientes profecías. Así es que no es algo nuevo tocar en esta tarde el tema de los falsos profetas y de las falsas profecías, porque siempre han habido, y dice la Biblia, y seguirán habiendo, seguirán existiendo en el futuro como señal profética de los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Es triste, ¿verdad? Es triste ver cómo a veces la gente prefiere oír las falsas promesas y esperanzas de estos fraudulentos y engañadores que las palabras verdaderas del corazón de Dios. Hay una serie de características que tienen todos los falsos profetas en común. Una de ellas es que lógicamente enseñan mentiras y por supuesto apartan de la verdad el oído de muchísimas personas que estaban comenzando a caminar bien con el Señor, pero debido a la mala influencia de estas personas se apartan de la verdad. Son capaces de producir una falsa expectativa en la gente, por consiguiente una falsa confianza. Había profetas que decían en pleno sitio de Jerusalén, cuando estaban rodeados por las tropas del rey Nabucodonosor de Babilonia, paz, paz tendréis, no os preocupéis, no nos va a pasar absolutamente nada. Incluso cuando la ciudad comenzó a ser destruida y miles fueron llevados al cautiverio en Babilonia, les escribían cartas. Incluso algunos profetas en el cautiverio les decían, en menos de 2 años volveremos a nuestra tierra. Los utensilios, todo el mobiliario del templo que ha sido llevado por la fuerza, por el rey Nabucodonosor a sus templos en Babilonia, volverán a ser otra vez devueltos a nuestra ciudad santa de Jerusalén. Así que tranquilos, que en 2 años todo se arregla. Sin embargo, el profeta Jeremías les decía, no les hagan caso. Compren casas, construyan casas, tengan hijos, no disminuyan. Háganse a la idea de que van a estar 70 años en Babilonia, no van a volver a los 2 años, es mentira. 70 largos años vais a estar en un país extranjero. Y efectivamente así fue. Pero los falsos profetas hacen que la gente crea mentiras y se relajan y confían de que no va a pasar absolutamente nada malo. Endulzan el oído de la gente, manipulan las emociones de las masas, porque sabemos perfectamente que son expertos en todo eso. Los falsos profetas tienen un gran problema y es que confunden la realidad, el mensaje divino, con su imaginación. Dios nos ha dado la capacidad de imaginarnos cosas, pero nunca la imaginación tiene que ser el guía, el maestro, la regla para profetizar, para predicar y anunciar la palabra de Dios. Una de las características típicas de los falsos exponentes del Evangelio, de los falsos profetas, en definitiva, es que distorsionan el mensaje de Dios y cambian la realidad por una ficción ilusoria. Y a la gente le gusta muchas veces oír eso. Son expertos en manipular textos bíblicos, sacándolos del contexto
no respetando a quién, cuándo, por qué y dónde se dijo esa palabra, dando una falsa explicación, haciendo una pésima exégesis, extrayendo lo que no dice el texto y basándonos en profecías y en promesas que no se escribieron para estos tiempos, sino tal vez para otros tiempos y para otras naciones o personas. Son expertos, ya digo, en manipular la palabra. Cuando les interesan, cogen cosas del Antiguo Testamento, sobre todo las profecías que tienen que ver con prosperidad, con abundancia, con bendición, pero luego otras las descartan porque lógicamente no les hace gracia. Pocas veces hablan de los acontecimientos finales para que la gente no se ofenda o se marche de sus respectivas congregaciones. El tema de la muerte, del pecado, del infierno, del apocalipsis, ni tocarlo, porque eso es algo tabú. Beben lógicamente de fuentes diferentes y confunden ese don, entre comillas, que tienen con ese don de palabra que muchos tienen, con ese léxico tremendamente abundante, confundiendo la palabra de Dios con sus propias palabras. Generalmente, la mayoría de las veces, para ser reconocidos, para ser admirados, para ser seguidos por las multitudes y sobre todo también para obtener beneficios económicos. Todas estas características que les acabo de mencionar, ahí las tienen. Es el denominador común de los falsos exponentes del mensaje divino. Hubo falsos profetas y habrán falsos profetas, falsos ungidos, pero jugarán, entre comillas, con algo a su favor, y son los milagros, los prodigios y las señales que aparentemente respaldan su ministerio y que aparentemente vienen de parte de Dios, pero les recuerdo que hay varias fuentes de la cual beber. Nosotros solamente nos conectamos a la fuente verdadera, que es Dios y su palabra, pero también el diablo, también los demonios en un momento determinado pueden usar y pueden canalizarse a través de este tipo de ministerios y de personas, repito, que solamente causan daño y divisiones dentro de la vida de las iglesias y del pueblo de Dios. Así que no es nada nuevo lo que estoy compartiendo en esta tarde, pero he utilizado esta introducción para decirles que a pesar de que la Biblia habla en plural de falsos profetas, en el libro de Apocalipsis se habla del falso profeta. La lectura que se ha leído en esta tarde, basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos habla de dos personajes, de dos personas diferentes, aunque van a trabajar juntas, apoyándose el uno al otro, aunque al final se autodestruyen y se levantan el uno contra el otro. A la primera persona que se levanta, la Biblia lo llama bestia, ni siquiera lo denomina humano, sino bestia, animal. Y es el anticristo. Es el líder político que ha de ser el líder de lo que se está hablando últimamente, más que nunca, del famoso nuevo orden mundial, que lo están proponiendo por todas las partes y cada día, y vamos abocados a eso. Pero más que orden mundial, va a ser un auténtico desorden mundial, aunque lo llamen orden mundial. Pero el otro personaje que se menciona en el libro de Apocalipsis es también una bestia, pero que no sube del mar. El mar en el libro del Apocalipsis hace referencia a pueblos, a naciones, a estados, a países. Y de ahí se levanta este líder político llamado el anticristo, o el inicuo, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición, o el cuerno pequeño, como también lo denomina Daniel en su libro. Este segundo personaje sube de la tierra. Tal vez no va a ser tan reconocido y no se le va a descubrir a priori como el anticristo, pero la Biblia nos da muchos datos acerca de este falso profeta que se va a levantar en Europa. Y tenemos un dato muy importante para reconocerlo, porque nos dice desde de qué país y de qué ciudad se levantará para apoyar el nuevo orden mundial. De hecho, él va a ser una de las personas que más lo va a apoyar y más lo va a promover. Volvamos otra vez, por favor, a Apocalipsis capítulo 13, donde dice que esta bestia que sube de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto es lenguaje simbólico, esto no es algo literal. No se va a levantar una persona de carne y hueso, un ser humano con cuernos de cordero, ni mucho menos, sino es una forma de describir
su apariencia. Cuidado, porque las apariencias engañan. La Biblia nos enseña, y lo hemos leído en otras ocasiones, que tendrán apariencia de piedad, de santidad, de bondad, pero negarán la eficacia de ella. A tales evita, dice la palabra de Dios. Así que tendrá apariencia de cordero, pero habla como un dragón. Y sabemos en la Biblia a quién se le llama dragón, solamente a un personaje. No hay ningún otro personaje al cual se emplee la palabra, el calificativo de dragón, más que a Satanás, al diablo, al padre de mentira, a Belcebú, como tantos y tantos nombres que recibe en la Biblia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La Biblia nos anticipa con siglos y siglos de antelación muchísima información y muchísimos datos para que la iglesia esté preparada para lo que vendrá en los últimos tiempos. Y les vuelvo a recordar, creo que ya lo saben, solamente se los recuerdo, que ya han comenzado y estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia nos enseña que toda la información que recibimos, no solamente en el libro del Apocalipsis, sino por ejemplo en las cartas de Pablo, y en el libro de Ezequiel, y en el libro de Daniel, y otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento, nos dan muchísima información para que la iglesia esté preparada para saber cómo vivir en victoria, cómo mantenerse en santidad y unida contra todos los millones de dardos de fuego que el diablo lanzará en los últimos tiempos contra la iglesia del Señor Jesucristo. Hace que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia. Es decir, su objetivo no es llamar la atención hacia sí mismo, sino ser, digamos, como un medio, un canal para que la gente termine adorando y honrando y exaltando, como si fuera un Dios, al famoso anticristo. Anticristo que recibirá en un momento determinado de su gobierno, de su mandato, una especie de atentado, de herida mortal. Y la gente pensará que lo han matado, que lo han muerto. Pero al final hará como que ha resucitado y de esa manera millones y millones de seres humanos se volcarán y lo terminarán adorando como si fuera un Dios. Recuerden que Él no va a permitir que no se adore a nadie más que a Él. Recuerden que Él se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto, contra todo lo que se llama Dios. Él solamente quiere que lo adoren, que lo honren y que lo sirvan a Él y a nadie más que a Él. Y el falso profeta, como así lo llama la Biblia, a este personaje, digamos, religioso, va a hacer todo lo posible para que las naciones de la tierra, los líderes del mundo, terminen reconociéndolo y adorándolo a Él como si fuera una especie de Dios. Dice que hará señales, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cómo lo hará? Solamente Dios lo sabe. Pero viene una época en la que vendrán milagros y no todos vienen de parte del trono de Dios. Viene un momento a la humanidad en la que se verán milagros, señales y prodigios como hace siglos y milenios que no se ven en el planeta Tierra. Por ejemplo, hacer descender fuego del cielo, cosa que solamente hizo un hombre a lo largo de la historia y fue nada más y nada menos que el profeta Elías. Él lo hará. Imagínense ustedes un falso profeta que encima, para colmo, hace milagros que solamente los más grandes de la historia bíblica fueron capaces de realizarlos. También dice la Biblia en el versículo 14 que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, la que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen para que lo adoren, como hacían los romanos, como hacían los griegos y todas las culturas a través de la historia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Esto nunca jamás ha ocurrido. Ninguna imagen. La Biblia declara que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, pero en los últimos tiempos la imagen que se le levantará al anticristo se le infundirá aliento y podrá hablar para que la imagen hable y haga que mueran todos los que no la adoren. Será una adoración obligatoria, nada de voluntarios. Todo tiene que ser
a la fuerza, por presión, no por convicción. No hay otra alternativa. Y para colmo, hace que a todos, y por eso dice, ¿quiénes son esos todos? Pequeños, sí, niños, adolescentes, jóvenes, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de tal manera que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice aquí Juan, aquí hay sabiduría, porque esta es la primera vez que se revela en toda la Biblia algo semejante. No hay ninguna información fuera de estos versículos en la Biblia sobre esto que estamos leyendo en esta tarde. Que nadie podrá comprar, ni vender, ni viajar, ni moverse de un sitio a otro, ni abrir una empresa, ni poner gasolina, ni ir al supermercado, ni poder pagar el alquiler, ni poder comprar absolutamente nada, ni siquiera vender nada, a menos que como un animal seas marcado. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de este famoso y de este dichoso número, verdad? El falso profeta, yo no sé si es el Papa que está en la actualidad gobernando desde Roma, pero se parece mucho, ¿eh? Tiene todas las características. Lo único que le falta a este señor, este engañador, este falso profeta, es hacer milagros. Pero todo lo demás lo cumple prácticamente a la perfección. El jueves vamos a proyectar en la iglesia un documental, espero que todos puedan venir porque va a estar tremendamente interesante, acerca de la última encíclica que este señor ha mandado por el mundo entero y que el presidente de este país, ayer entrevistándose con él en Roma, recibió una serie de ejemplares para que los reparta a sus colegas o a quien crea conveniente, acerca de la Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Así la ha llamado a la última encíclica del Papa Bergoglio. Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Da igual si adoras a quien adores, da igual si eres creyente en Cristo o no, da igual si te has convertido o no. Vamos a desmembrar, vamos a ver en un documental muy interesante todo lo que se dice en esa encíclica para que veáis lo que se viene y lo que este caballero está tratando de promocionar y de meter a la fuerza con esa bondad. Fratelli tutti, fratelli tutti, fratelli tutti, ni tutti ni fratelli. El falso profeta. Me llama la atención el adjetivo que utilice la Biblia para hablar de este hombre. Falso. Si ya es falso, me da igual si se llama profeta, pastor, apóstol, evangelista, me da exactamente igual. Ya con la primera palabra ya me lo dice todo. Falso, mentiroso, impostor, que aparenta una cosa, pero no tiene nada que ver con la realidad. Por eso dice que tiene cuernos, ¿verdad? Como los de un cordero, pero sin embargo cuando habla, habla como Satanás, como un dragón, que es el calificativo, el adjetivo que nos da la Biblia acerca de esta persona. Los dos instrumentos que el diablo va a utilizar en los últimos tiempos para alcanzar objetivos que llevan milenios tratando de alcanzar y aún no los ha conseguido, van a ser, sin lugar a dudas, por la parte política, como líder mundial del nuevo orden mundial, el famoso anticristo, y por otra parte encargado de todo lo religioso, de todo lo espiritual, etcétera, etcétera, el famoso falso profeta. Los dos van a trabajar juntos, pero al final la palabra de Dios nos enseña que se van a hacer la guerra, se van a despedazar el uno al otro, porque lo que produce el diablo nunca puede terminar con paz, con bendición y con respaldo de Dios. Veamos algunas informaciones que nos da la palabra de Dios para poder saber en todo momento de qué institución, de qué organismo, de qué estamos hablando. El falso profeta lidera una institución religiosa que la Biblia la llama la gran ramera. Qué dura es la Biblia, ¿eh? Qué directo es Dios cuando define y cuando explica
lo que tenemos que entender. Falso profeta que lidera la gran ramera. No hay género de duda. ¿Lo habéis entendido, verdad? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17. Presenta a la gran ramera como una mujer. Como una mujer, versículo 4, que está vestida de púrpura y de escarlata. Los Hare Krishna no visten ni de púrpura ni de escarlata. Los musulmanes tampoco. Los budistas mucho menos. Solamente hay una institución que viste de púrpura y de escarlata, que se ha adornado a lo largo de la historia y cada vez más de oro, de piedras preciosas, de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro, curioso, ¿no? Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Los términos que utiliza la Biblia en el libro de Apocalipsis para definir esta institución podrida y enferma y diabólica son terribles. No hay ninguna otra institución ni ningún otro pueblo que reciba los calificativos tan duros que recibe esta institución religiosa capitaneada por el falso profeta. Vi a esta mujer, versículo 6, ebria de la sangre de los santos. Para embriagarse hay que tomar una cierta cantidad, ¿sí o no? Aunque yo sé que hay gente que con un poquito de alcohol ya enseguida se ponen alegres y se empiezan a dirigir el tráfico y a cantar y a decir tonterías. Pero para estar ebrio, para perder el control, generalmente uno tiene que tomar una cierta cantidad, ¿sí o no? ¿Saben la cantidad de sangre que se derramó durante 300 años en el mundo entero, capitaneados por la gran ramera en nombre de la religión? ¿Saben que millones de personas fueron torturadas, quemadas, crucificadas y humilladas, despojadas de su dignidad, incluso quemados en esfinge, muchos de los que no lograron echarle mano a lo largo de la historia? ¿Saben que la corona española financió esta institución hasta el punto que llegaron hasta Latinoamérica? Y el famoso Santo Oficio en México, en Colombia, en Perú y en otras naciones de la tierra se dedicaron a forzar y a obligar y a perseguir a personas que no querían doblar sus rodillas y venerarlos y besarle las manos y los anillos, etcétera, etcétera. Pues dice que llegaron a embriagarse con la sangre de los santos. Menudo castigo, menudo será el juicio de Dios contra esta gente. Y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El que está contando esto es un cristiano, es un apóstol de Jesucristo. Ha visto a los emperadores romanos masacrando a la iglesia. Él ya sabe perfectamente que el templo no existe, ha sido destruido por Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que con los tesoros del templo levantó en Roma otro templo, pero no a la vida, no a Dios, sino al diablo y a la muerte, llamado el Coliseo romano. Pero él, cuando ve esta visión, se queda asombrado. Es decir, todo lo que había visto, las humillaciones, las crucifixiones, las muertes, etcétera, hermanos, sacudió de tal manera a Juan que quedó, dice, asombrado. Y un ángel le dijo: ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En este caso dice que estos montes o estas cabezas son montes, los montes son cabezas, y dice que son los montes, los 7 montes donde se adoraban las divinidades romanas, y la única ciudad del mundo a la cual hace referencia este capítulo, sin lugar a dudas, es la ciudad de Roma. Y ahora lo vamos a ver, y ahora lo vamos a leer. Versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Espero que aquí haya mucha gente con sabiduría de Dios, para poder recibir este mensaje durísimo que el Señor nos está dando en esta tarde. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta institución podrida, esta gran ramera, capitaneada y dirigida por el falso profeta.
Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Un conglomerado de pueblos, de países, de continentes, ¿verdad? Y si quieren terminamos con el verso 18 que dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió este libro en la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, la última revelación del Señor Jesucristo, Juan recibe un dato muy importante, y es que esta mujer es la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. La única ciudad, el único imperio que en ese momento reinaba sobre el mundo entero, o prácticamente el mundo, era sin lugar a dudas el Imperio Romano, cuya capital estaba en Roma. Así que vayan sacando ustedes sus propias conclusiones. Vayan ustedes pensando de quién se puede tratar esta gran ramera y este falso profeta. Capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el llamado que Dios le hace a los que ahí adentro han conocido a Cristo. Salid, no se queden ahí, salgan, pueblo mío, de ella, para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cada vez que nos escribe o que me escribe alguien que me dice: no, es que en mi iglesia hacen esto o aquello, y me cuentan auténticas barbaridades, le digo: pues si usted se queda en un lugar donde no está siendo Cristo el centro, si usted se queda en una congregación donde no se está enseñando la sana doctrina, si usted se queda en una congregación donde sabe con la palabra de Dios en la mano que lo que se está haciendo, lo que se está predicando no es bíblico, si usted se queda, usted se hace copartícipe de esa iglesia y de ese desorden. Y por eso el remedio que el Señor le da a la gente que está en esa institución o en cualquier otro lugar donde ya no es Cristo el centro, donde la palabra de Dios no es la base, es: salid de ese lugar, salid para que no seáis partícipes ni de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuántos dicen amén? Más claro, agua. Por eso la información que nos da la Biblia es para tenerla en cuenta. No es para decir: ya sé una cosa más. Ya sé que en los últimos tiempos habrá un personaje, un líder político llamado el Anticristo, título que solamente le da Juan en el Nuevo Testamento. Ahora sé también que habrá un falso profeta, una especie de líder religioso con una influencia mundial como ningún otro líder tiene en este momento ni tendrá, que va a dirigir y a capitanear una institución llamada, según la Biblia, la Gran Ramera, que ha matado, asesinado y ha hecho barbaridades a lo largo de la historia. Ya se ha embriagado con la sangre de los mártires y con la sangre de Jesucristo, que está adornada de perlas, de piedras preciosas, de oro, que usa un cáliz de oro. Toda esa información no es simplemente para que digas: ya sé más cosas de la Biblia. Toda esa información es para que sepas de quién se trata y para que le des gloria a Dios, porque gracias a Él pudiste salir de ese lugar. Y te convertiste de los ídolos muertos al Dios vivo y verdadero. No puedo entender cómo una persona que ha nacido de nuevo, repito, que ha nacido de nuevo, no que ha creído en Dios siempre, porque aquí el que más ha creído en Dios siempre ha sido el diablo. No digo de que tú has creído en Dios siempre, digo si has nacido de nuevo, y tú sabrás si has tenido un encuentro con Cristo o no. No digo: no, es que yo siempre lo he amado. Lógico. No hay ningún mérito en decir: yo siempre lo he amado. Sería terrible que no lo hubieras amado. No hay ninguna honra en decir: yo siempre he amado al Señor. Lo que sería una vergüenza es que no lo amaras. No hay ningún mérito en eso, porque es normal que amemos al Señor. ¿Cómo no vamos a enamorarnos de un Dios y de un Salvador tan maravilloso como el que describe la palabra de Dios, y encima después de haberlo conocido personalmente? ¿Sí o no? El mérito no está en eso.
El mérito está en que gracias a la luz del Evangelio, gracias a esas escamas que se cayeron de mis ojos, gracias a que pude conocer la verdad, pude salir de una institución que va a ser sacudida y destruida en los últimos tiempos, y no va a quedar ni rastro de esa institución que durante siglos y siglos ha enseñado, sí, cosas de la Biblia, no digo que no, pero también muchísimas cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con Dios, ni con la Biblia, ni con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada en contra de las personas que se definen, digamos, parte de esa institución, pero sí estamos totalmente en contra de todo aquello que sustituya a la palabra de Dios. Sí estamos en contra de todo aquello que se enseña a la gente como si fuera Biblia, y no lo es. Son simplemente mandamientos humanos, tradiciones que se han transmitido de padres a hijos, de generación en generación, y se han enraizado en los pueblos y forman parte del folclore y de la cultura de las naciones, hasta el punto que la gente dice, es que esto, aunque suene a bárbaro, aunque suene disparatado, esta es la tradición, y por la tradición soy capaz de dar mi vida si hace falta. Es increíble, ¿verdad?, cómo se ha juntado esta gran ramera con el folclore popular de los pueblos, y te encuentras fiestas populares donde te encuentras a gente vestida de demonios, te encuentras a personas totalmente borrachas, totalmente desenfrenadas, pero que se definen como miembros de esta institución de la cual el Señor dice, pueblo mío, salid de ella para que no seáis partícipe ni de sus pecados, ni de las plagas que le vendrán. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué se ha extendido de una forma tremenda hasta el punto que estamos hablando de un imperio? ¿Verdad? Estamos hablando de algo que dice, pero ¿cómo va a ser destruido? ¿Cómo va a ser humillado? ¿Cómo va a desaparecer algo tan poderoso? Algo que se ha enraizado en más de 1.000 millones de personas en el mundo entero. Permíteme leerte parte del Salmo 92. El Salmo 92 nos da una clave extraordinaria acerca de por qué ha crecido tanto esta institución y otros organismos en los últimos tiempos y a lo largo de la historia. Salmo 92, versículo 6. El hombre necio, aquí no hay ninguno necio, ¿verdad? El hombre necio no sabe. El necio. ¿A quién llama la Biblia necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre necio, el incrédulo, el que no quiere aceptar la realidad de la existencia de Dios, la causa necesaria, como decía Moisés Maimónides en sus escritos, ¿verdad? El hombre necio, el que se niega rotundamente a creer en Dios, no sabe. Y el insensato no entiende esto, lo que vamos a leer a continuación. ¿A quién llama la Biblia insensato? Necio es al que no quiere creer en Dios, al que se niega, al que rehúye creer en Dios. Ese es el necio, el Nabal. El nombre que tenía, dicho sea de paso, el marido de Abigail, Nabal, necio. Pero el insensato, según la Biblia, es el que edifica su vida sobre la arena y no sobre la roca. ¿Sí o no? Y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende? Ahora viene, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, uno dice, ¿y para qué? Para ser destruidos eternamente. Y por eso están proliferando como los champiñones, como la seta, como la hierba, impíos, inicuos por todas partes del mundo. Y por eso no nos tenemos que asombrar de cómo la maldad se está multiplicando de una forma brutal para ser destruidos eternamente y para siempre. El Salmo 94, una oración donde el salmista dice, Señor, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Dios, se gozarán los impíos? ¿Cuántas veces te has preguntado esto? ¿Cómo es posible
Gente que roba, gente que adultera, gente que miente, gente que no paga lo que tienen que pagar, gente que lleva una vida que es un desorden. Parece que la vida les sonríe, parece que todo les va bien. Y uno que quiere vivir, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Escritura, parece como que todo se nos hace cuesta arriba. Y el salmista decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? Casi como diciendo, esta injusticia. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. A tu pueblo, oh Dios, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos le quitan la vida. Y dijeron, no verá, Dios no se entera de nada, Dios no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Fíjate, no creen en Dios, rechazan a Dios, pero luego se mofan de Él diciendo, Dios no se va a enterar de nada, podemos hacer lo que nos da la gana. Ay, amigos, entended, necios del pueblo, vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Dios, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará el Señor a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Verdad? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Qué tremendo salmo, ¿eh? Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Dios, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Os dais cuenta cómo el salmista se refugia en el Señor? ¿Se dan cuenta cómo el salmista, sí, ve injusticias, ve desorden, ve abusos, ve cómo proliferan los impíos, ve cómo abusan de los huérfanos, de las viudas, etcétera? Pero sin embargo, hay una esperanza, y esa esperanza la tenemos que mantener viva todos y cada uno de nosotros en el día de hoy, hermanos. Porque estamos viendo injusticias, estamos viendo cosas terribles, y uno dice, pero han perdido el norte, han perdido el sentido común, ya no hay temor de Dios, no hay principio, a lo malo lo presentan como bueno, a lo bueno como malo. ¿Hasta cuándo? Pero vemos que el salmista no se hunde en su desánimo, en su tristeza, sino que él se refugia en Dios. Pero mira lo que dice aquí. Se juntará conmigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Claro, como tienen el poder para hacer leyes, lo que hacen es que dan una ley, aprueban una ley para fomentar el pecado y el desorden contra Dios. En forma de ley, ya no es delito, ya no es ningún delito. Si quieren, ustedes lo llamen pecado, pero ya no es ningún delito hacer esto o aquello. Incluso hasta lo subvencionamos y lo promocionamos y le hacemos programas de televisión y traemos a gente famosa, ¿verdad? Y hacemos reuniones multitudinarias y cortamos las calles de una ciudad para que después dejen la ciudad sucia y patas arriba, porque al fin y al cabo el pecado nosotros lo hemos legalizado. Ya no es un agravio, ya no es un delito, sino que ahora ya en forma de ley hay un amparo, ¿verdad? Un amparo, digamos, legal para que el desmadre, el descontrol sea legal. Tremendo. Se juntan contra la vida del justo, condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno dice, pero este es Dios, el Dios que actúa con ira, el Dios que se enoja contra el pecado. Sí, ese es el Dios de la Biblia. No solamente el Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
No solamente el Dios de la Biblia es el que toca al niño y lo bendice y sana al enfermo o liberta al endemoniado o parte los panes y los peces para dar de comer incluso a sus propios enemigos. El Dios de la Biblia también es el que algún día dirá, basta, hasta aquí hemos llegado, amigos. Y el tiempo se acorta y ya el falso profeta está vivo y campa a sus anchas. Tal vez vendrá otro que será aún peor, pero por lo menos el que está, pues se lleva todas las papeletas y cumple con todos los requisitos. Queridos hermanos, le preguntaba yo hoy al Señor, ¿por qué me hiciste vivir a mí en estos tiempos? Con la juventud, con la infancia tan bonita que yo tuve, y de verdad se lo digo, tuve una infancia preciosa en Venezuela. Nosotros vivíamos allí, de verdad de maravilla. Estábamos muy bien, de hecho, hasta mis padres casi se arrepintieron cuando vinieron a España y dijeron, esto es otro planeta, es otro mundo, no nos terminábamos de adaptar, queríamos volvernos. Todo nos parecía raro, todo nos parecía extraño, pero Dios tenía un propósito. Dios nunca se equivoca. Nunca seguramente nos hubiéramos convertido en aquel lugar donde Dios no pintaba nada en nuestra vida. Nos sentíamos tan prósperos y tan no sé qué. Y fue aquí, desde donde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Fue aquí, en la desesperación. Fue aquí en el rechazo. Fue aquí donde no quería estar aquí, donde llegamos a conocer al Señor Jesucristo. Y ahora entendimos el propósito por el cual Dios nos trajo de tan lejos para venir a una isla tan pequeña que ni siquiera cuando nuestros padres nos hablaban de que íbamos a las Islas Canarias, ni siquiera sabíamos ni dónde estaban. Y son tan pequeñas, ¿verdad?, que incluso a veces el nombre de alguna isla lo tienen que poner fuera, en lo azul, en el agua, porque ni siquiera cabe dentro, ¿verdad? Y le preguntaba yo hoy al Señor, ¿por qué tú me estás permitiendo ver lo que estoy viendo? ¿Y por qué tú me estás preparando para lo que viene? Que llevo 40 años predicándolo. Y se rieron de mí cuando decían algunas iglesias en la península, nos vamos, no hay problema cuando vengan epidemias, terremotos, plagas, miseria, pobreza, hambre, etc. No se preocupen, nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? ¿A dónde nos vamos? Y fui a una escuela bíblica y me enseñaron que cuando las cosas se pusieran difíciles y duras y cuando comenzaran a aparecer cosas a nivel mundial, pues nosotros no nos teníamos que preocupar de lo más mínimo, porque no íbamos a estar, porque nos vamos con Él. Nos vamos con Él. ¿Sí? Nos vamos con Él, es verdad, pero no cuando me enseñaron. Porque después estudiando la palabra y estudiando y leyendo libros y libros, hasta que los ojos ya no me daban más y me he quemado la vista a base de leer, descubrí que fue hace 150 años que un hombre dijo, la iglesia no va a estar cuando las cosas comiencen a ponerse difíciles, porque nos vamos y no pasaremos ningún tipo de dificultad, ni ningún tipo de persecución ni de problema. Y entonces comencé a plantearme, si hace 150 años se está predicando esta postura doctrinal o esta enseñanza, ¿qué creían nuestros hermanos en el siglo I? ¿Qué creyeron nuestros hermanos por casi 2000 años? Que no iban a pasar persecuciones ni dificultades, ni iban a tener ningún tipo de obstáculos o de problemas. Más bien todo lo contrario. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Se imaginan que algunos de los que estamos aquí esta noche terminemos nuestra carrera como mártir? Sería un colofón espectacular, ¿verdad? Sería algo tremendo, nos da miedo, lo rechazamos humanamente hablando, ¿sí o no? Pero tendríamos un galardón tremendo, el tener que dar nuestra vida como mártires por la causa de Cristo. Nunca me lo he planteado, pero ¿quién sabe lo que está a punto de suceder en el mundo?
Se están haciendo reuniones en todas partes. Altos líderes y dirigentes del mundo están tratando de darle forma al puzzle, de cambiar las cosas, de hacer un nuevo orden, una nueva estructura, una nueva economía, una nueva política, una nueva religión. Todo se está dando como nunca antes, ¿verdad? Y pocos son los que denuncian, pocos son los que dan una información, pocos son los que dicen: iglesia, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hoy estuve escuchando, me quedé muy impactado. Yo mismo, viéndome a mí mismo, escuchándome a mí mismo, me quedé muy impactado cuando el domingo de resurrección, aquí en la iglesia, estábamos Elena, Miriam y yo predicándole a una iglesia de sillas vacías. Y parece mentira, ¿verdad? Pero ¿no será que el Señor nos ha estado preparando día tras día, semana tras semana, para cosas tremendas que ya han comenzado en muchas partes del mundo a suceder, mis amados hermanos? Nuestros padres nos enseñaron y nos prepararon para la vida. Estudié en los mejores colegios en Venezuela, estudié en los mejores colegios en España. No lo valoré, pero era la verdad. Nos prepararon para la vida, nos daban consejos y nos ayudaban para que fuéramos hombres el día de mañana y tuviéramos una carrera y tuviéramos estudios y tuviéramos, pero cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta de que no nos habíamos preparado para la vida, pero la vida eterna. No nos habíamos preparado para esa vida. Nos habíamos preparado para esta vida pasajera y efímera, para la gloria del mundo. Y sé por experiencia que la gloria del mundo es tan traicionera que los que hoy te levantan a los altares y te dicen: el amado pastor José Manuel Sierra, mañana te pueden abandonar o crucificar. Es que es así. Y no nos tiene que sorprender nada de esto, ¿verdad? Y hoy te llaman de televisiones y de radio y te hacen entrevistas y te dicen el pastor de la pandemia y el pastor de los devocionales. Ay, por favor. No nos damos cuenta de que todo esto es simplemente un instrumento que el Señor está utilizando, porque puede ser, no lo afirmo, pero puede ser, y ahí dejo el comentario, que puede ser que seamos la última generación de creyentes que están viviendo en este planeta llamado Tierra. ¿No lo habéis pensado en alguna ocasión? Que Dios nos ha entrenado y Dios nos ha preparado para vivir cada vez con menos, para tener restricciones hasta la hora de venir a una iglesia, algo impensable hace unos meses, ¿verdad? ¿Saben la cantidad de gente que no ha podido hoy venir a la iglesia? ¿Saben la cantidad de hermanos que me dicen: por favor, yo quiero ir y quiero ir? ¿Saben? Miren a su alrededor, familias enteras que hoy no han podido venir a la iglesia. Algo impensable. Toque de queda en España. Y dice: pero si eso es en el tiempo de la guerra. No, aquí Canarias no ha llegado. Sí, espérate. Cuando empiecen a llegar los ingleses y los alemanes y miles de Europa que entran por el aeropuerto como Pedro por su casa y encima le regalan un mapa para que se muevan por toda la isla como peces en el agua. Esto es alucinante, ¿verdad? Porque si no la economía se hunde. Pero es que ya España viene hace mucho tiempo hundiéndose. Antes de la pandemia ya estaba en coma España. Y ahora simplemente lo que ha ocurrido es que se le ha bajado el ritmo, se le han bajado las pulsaciones, pero España sigue estando en coma desde hace mucho tiempo, hasta que doble sus rodillas delante del trono de Dios. Y lo van a doblar. Y el coleta se tendrá que postrar un día delante del Señor. Escúchalo bien. Pablo Iglesias, algún día tendrás que doblar tus rodillas delante de mi Señor. Y el presidente de España y todos los gobernantes del mundo entero tendrán que doblarse delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y el señor Bergoglio de Roma, tú también tendrás que postrarte delante de mi Dios y pedir perdón por las barbaridades que has hecho y estás diciendo. Y viene el tiempo en el que el Señor está limpiando su amada iglesia. Y viene el tiempo en el que Dios está levantando un remanente maravilloso de hombres y mujeres que se están tomando en serio el Evangelio. Ya no es tiempo de andar con medias tintas. Ya no pasa desapercibido nadie en la iglesia.
De hecho, hasta cuando entras por la puerta, ya se nota el espíritu que traes. Simplemente mirándote a la cara, automáticamente ya se nota el espíritu con el que traes y con el que vienes. Por eso, amados hermanos, aprovechemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solamente el Señor lo sabe. Pero que vamos a comenzar a ver cosas que las generaciones del pasado no vieron, no les quepa a ustedes la menor duda. Y si alguien en casa se está preguntando, pero entonces la postura del pastor José Manuel Sierra, el pastor de la pandemia, sobre los últimos tiempos, ¿cuál es? Que la iglesia pasará por lo menos la primera parte de la gran tribulación. Oh, lo dijo. Sí, pues lo vengo diciendo hace 40 años. Pasa que no había estos medios. Yo creo que pasaremos los sellos. Yo creo que estaremos hasta la 7ª trompeta. Porque quiero terminar en esta noche leyendo unos versículos de la palabra de Dios. Pido a la iglesia que se ponga de pie, por favor, y que los músicos pasen enseguida. Y preste atención a esta palabra. Cierra tus ojos para oír bien la palabra. No te distraigas. No mires a diestra ni a siniestra, ni atrás ni adelante. Cierra tus ojos y escucha estas palabras. Palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Lo espiritual no es lo primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escuchen bien. He aquí os digo un misterio, os revelo un secreto. El hombre más cerca del corazón de Dios del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo, que subió al tercer cielo, a la mismísima presencia de Dios, y oyó y vio cosas inefables. Y este hombre, con esa revelación tremenda de parte del Señor, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos queridos, la Biblia nos habla de sellos, la Biblia nos habla de trompetas, la Biblia nos habla de copas en el libro del Apocalipsis. Y Pablo dice: a la final, en la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, y así estaremos siempre, aleluya, con el Señor. Esta es la bendita esperanza nuestra. De aquí no nos movemos. Esta es la roca firme. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Vendrán apóstatas, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, todo lo que tú quieras. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros no hemos depositado la fe en un hombre, en una iglesia, en un organismo o institución humana. Nosotros hemos
puesto nuestra fe en el Señor de señores y el Rey de reyes, en alguien que venció a la muerte al tercer día. No importa la cantidad de soldados romanos que habían puesto en la puerta de la tumba. No importa lo pesada que fuera la piedra. No importa el sello imperial romano. Aunque todo el infierno estuviera de guardia y atento al tercer día, bien temprano a la mañana, el Señor de señores y el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, al que hemos cantado y adorado esta noche, se levantó, resucitó de la tumba. Y por eso aquel ángel pudo decir con la autoridad de Dios: no busquéis entre los muertos al que vive, porque ha resucitado y va delante de vosotros. Él va delante de nosotros. Él sabía en enero lo que pasaría en marzo. Él iba delante de nosotros cuando hicimos el programa especial el año pasado en diciembre. Él iba delante de nosotros, hermanos, cuando tuvimos aquellos retiros y aquellos campamentos el año pasado. Él sabía que hoy nosotros íbamos a estar aquí reunidos en este lugar, porque Él siempre irá delante de nosotros. Por eso caminamos, por eso reímos, por eso también lloramos si hace falta. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros. Nos infunde aliento, nos infunde confianza. Él va delante de nosotros. Ahora entendemos el dolor de Moisés cuando dijo: Señor, ¿cómo que no vienes conmigo? Si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Y ahora, Señor, te pido que vengas con nosotros y que nos muestres tu gloria. Iglesia, oremos al Señor para que el Señor esté con nosotros y para que nosotros estemos con Él y para que nos muestre su gloria. Yo quiero ver a estas alturas de mi vida la gloria de Dios en la iglesia. Yo quiero ver la gloria de Dios en Canarias. Yo quiero ver la gloria de Dios en estos tiempos. Muéstranos tu gloria, Dios. Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Dios. Aviva tu obra, Señor. Sacude tu iglesia. Reprendemos toda obra del diablo, todo falso profeta y mentira. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Alfa y Omega. Yeshua, te alaba mi alma, Señor. A ti la gloria y la honra. Señor, fortalece nuestra fe, Padre. Fortalece nuestra fe, Señor. Aleluya. Tú eres digno, Señor. No te apartes nunca del Señor, porque eres hombre muerto. No se puede vivir sin Dios. Es imposible vivir sin Dios. Los que viven sin Dios no están viviendo, están muriendo poco a poco. El hombre sin Dios no está vivo, está muerto. El hombre sin Dios es un cadáver. El hombre con Dios es una persona que ha muerto y que cada día muere. Y muere de la muerte que lleva dentro. Muere porque no está conectado a la fuente divina y eterna que es nuestro Dios. Miren, hermanos, el Señor está esta tarde en este lugar de una forma tremenda, ¿saben? Tremenda. Y yo no quiero que tú te vayas de aquí sin hablar con Él. Dile al Señor, aprovecha su presencia aquí. Señor, haz de mí un hombre de Dios. Haz de mí una mujer de Dios. Hemos tropezado y caído, pero nos hemos levantado. Nos hemos enfriado y apartado, pero hemos vuelto. Nos hemos rebelado y enfadado, pero hemos vuelto al redil, al pastor de los pastores. Este es el mejor lugar del mundo en este momento para hablar con Él. No hay otro lugar mejor. Deja que Él acaricie tu corazón. Deja que Él venda tu alma dolorida y cansada. Deja que Él pase sus manos por tus mejillas y seque tus lágrimas y te diga: estoy contigo, no estás solo, te salvé de la muerte,
Te salvé el otro día de algo que tú ni siquiera sabes. Estoy contigo. Háblale a Él. Háblale al Señor. Cuando te zambulles en Cristo, cuando te metes en el corazón del Señor, toda lepra, todo vacío, toda angustia desaparece como la lepra de Naamán en el Jordán, que se sumergió y salió con la piel de un niño. Nosotros, nuestra piel ya no es la de un niño. Hay arrugas y canas que peinar, pero nuestro espíritu y nuestra alma está más libre y gozoso que nunca, porque hemos descubierto a Dios en la angustia, porque le invocamos en la angustia. Y Él dijo ahora. Esa es la palabra que tengo para la iglesia esta tarde. Dios dijo ahora. Ahora. Aleluya. Ahora. Ahora esa bendición, esa nube se ha posado. Ahora es el día de decir adiós a mi vicio, adiós a mi atadura. Dios ha dicho ahora, ahora. No tengas miedo. Si estás en santidad, en orden y alineado con el Señor, haz lo que venga a tu corazón, que Dios está contigo. Hazlo por fe y el Señor te respaldará, porque el Señor está contigo. Aleluya. Hermanos, vamos a cenar con el Señor. Vamos a cenar con nuestros hermanos. Hoy día nos ha tocado cenar. Cenamos una vez la primera semana del mes. Cenamos la primera semana del mes, el día domingo. Por eso hoy día nos ha tocado cenar. Así que quiero que usted tome su pan, su vino y lo ponga ahí en la mesa o a donde usted esté, para poder orar por estos alimentos, para que cenemos juntos. Y dice la Biblia, y recordar hasta cuando Cristo venga. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros. Le pegaron, lo maltrataron, por ti y por mí. Y el vino representa toda la sangre, como símbolo representa la sangre, toda la cual Él rindió en la cruz para nosotros, para poder perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a orar al Señor por estos alimentos. Señor amado, en el nombre de Jesús, a esta hora oro por estos alimentos y los alimentos, Señor, de mis hermanos que tienen en su casa. Te pido que tú les bendiga, Padre, y que podamos cenar contigo a esta hora, recordar tu venida, así como te fuiste a la diestra de tu Padre un día y cenaste con tus apóstoles. Así nosotros estamos a esta hora y estamos cenando, Señor mío, contigo. Bendice tu alimento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer, dice, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Así que vamos a tomar primeramente el pan que está aquí. Lo partió, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Tome su pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomar, comer, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Coma el pan. Gracias, Señor. Gracias porque puedo cenar con mis hermanos a esta hora y tener esta bendición tan grande, Señor, de poder cenar con conciencia, saber lo que estoy haciendo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Dice la Biblia, y también asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Beba esta copa, hermano. Este es un símbolo que representa la sangre que Jesús dio en la cruz por nosotros, la cual nos limpia de todo pecado. Así que tome esta copa. Gracias, Señor. Gracias porque tú me limpias de todos mis pecados, Señor. Me sanas de mis enfermedades. Igualmente a mis hermanos que están ahí cenando conmigo, Señor, en sus casas. Sánalos, Señor, de toda enfermedad, Señor, que todo sea limpio en su vida para tu gloria. Gracias, Señor, porque podemos cenar conscientemente a esta hora, Señor, y poder tú permitirnos de ser un pueblo tuyo, Señor, que toma con conciencia esta cena, recordando tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque pudimos cenar hoy día y podemos cumplir este mandato que Dios nos ha hecho de poder recordarle a Él todos los días hasta cuando Él venga. Que Dios le bendiga, hermanos, y que Dios le bendiga su casa.